Juan capítulo 8. Este ha sido un capítulo bien largo. Jesús está diciendo muchísimas cosas que son importantes de ir como estudiando y considerando. Y si se han fijado, es como un capítulo de muchos contrastes. Y así lo hemos ido nombrando, ¿no? Es luz o tinieblas, muerte o vida. Hoy va a ser Dios o el diablo. Entonces Jesús da este discurso o esta conversación en el templo con muchísima gente escuchando. Y creo que el mensaje de hoy es importante porque siempre, como decíamos la semana pasada, es importante como que autoevaluarnos, hacernos un examen. Y Jesús dice cosas que son necesarias que las analicemos de verdad, ¿no? No sé si has oído hablar de este test de paternidad. Hoy en día hay muchos papás que a veces no se hacen responsables de los hijos, ¿no? Y hay una manera en que la paternidad se puede comprobar, y es el test de paternidad. Y una prueba de paternidad es aquella que tiene como objeto probar que un hombre es el padre biológico de un niño o una niña. Se basa en comprobar los perfiles genéticos del presunto padre y del hijo. En la actualidad, la prueba de paternidad consiste en el estudio de las células del padre y las del supuesto hijo a través de pruebas de ADN, las cuales permiten saber si hay relación genética entre estas dos personas por la similitud que debe existir entre ambas muestras. Por lo tanto, confirmar o negar la paternidad. Dices, ¿qué tiene que ver esto con lo de hoy? Pues mucho, porque aquí Jesús va a dar evidencias de esta prueba de paternidad, si eres hijo de Dios o no. Y es importante pensar en esto, ¿no? Si soy hijo de Dios o no. Ahora, si no soy hijo de Dios, ¿de quién soy hijo? ¿No? También es importante. Aquí algo muy claro que Jesús ha venido diciendo es que siempre las opciones son solo dos. Es luz o tinieblas, salvo o perdido, vida o muerte. Y hoy va a decir Dios o el diablo. No hay de otra. Entonces Jesús define muy bien cuáles son los lados y cuáles son los bandos que Él quiere como que dejar muy claro. Entonces si estás ahí en Juan 8, vamos a leer del verso 39 al 41 y después oramos y comenzamos a estudiar. Dice así el verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, Señor, te pedimos que abra nuestro corazón. Y estas palabras que aquí son tan directas, que nos confrontan con nuestra realidad y con una decisión que debemos de tomar, una postura que necesitamos examinar en nosotros. Abre nuestros ojos y háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús ha venido hablando con esta gente y con estos hombres que eran judíos creyentes. La semana pasada decíamos de que
muchos de los que habían estado escuchando lo que Jesús había venido diciendo, creyeron en Jesús. Pero Jesús no se conformó nada más con esta gente que decía creer o que tenía una apariencia de fe, sino que realmente les hace pensar y les pone a pensar realmente si su fe es genuina, si realmente ellos son discípulos verdaderos. Y hoy es la prueba de la paternidad. Fíjate lo que dice en el verso 39. Dice que ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. Si te fijas, sube tantito en el verso 33. Dice, respondieron, linaje de Abraham somos. Fíjate en el verso 37, Jesús le dice, sé que sois descendientes de Abraham. Y aquí en el verso 39 vuelven a decir, nuestro padre es Abraham. Y aquí hay una serie de principios que creo que es importante que entendamos y que no olvidemos. Y el número 1 es, mi herencia espiritual no garantiza una fe real. ¿Ok? Mi herencia espiritual no garantiza una fe real. ¿Y a quién no le gustaría estar en el árbol genealógico de Abraham? O sea, Abraham en la Biblia se nos presenta como este hombre que le creyó a Dios. Ves desde Génesis 12 cuando Dios lo llama, que Abraham tuvo fe y obedeció a lo que Dios le estaba pidiendo. Mira, vamos de hecho a Génesis, pero a Génesis 15. Así a grandes rasgos, ¿cómo podemos definir o recordar a Abraham? Es un hombre que es un ejemplo en fe. Génesis capítulo 15, verso 6. Dios le hace una promesa, le vuelve a recordar la promesa en el capítulo 15. ¿Y cuál fue la postura o la actitud o la reacción de Abraham? Dice 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue un hombre de fe, un hombre que le creyó lo que Dios le había dicho. No era un hombre perfecto. Tú, si has leído su vida, te das cuenta que en ciertos momentos se equivocó, desobedeció, no tuvo fe. Pero fue un hombre que fue creciendo en su confianza en Dios, ¿no? Es conocido como el padre de la fe y es una figura clave sobre lo que significa la fe en el Antiguo Testamento, pero no solamente en el Antiguo Testamento sale mencionado, también en el Nuevo Testamento. No vayas ahí, pero en Hebreos capítulo 11, verso 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces, Abraham es un ejemplo de fe que comienza o se menciona su vida en el Antiguo Testamento, pero cuando leemos el Nuevo Testamento, ahí en el capítulo 11, donde aparecen todas estas personas, hombres y mujeres, que son un ejemplo de fe, dice que Abraham no solamente creyó, sino que obedeció. Entonces la vida de Abraham es un ejemplo de fe que va acompañada con obediencia. Y ese es el linaje del cual estos hombres religiosos como que presumen. Ellos sienten este orgullo por su linaje espiritual. Pero algo importante que mencionamos la semana pasada y que está unido con lo que Jesús sigue diciendo aquí, es que los beneficios espirituales de otras personas no se transfieren automáticamente a mi vida. ¿Ok? O sea, la fe de otro no aplica conmigo o no aplica en mi relación con Dios. La fe de cada quien debe ser personal, es individual. Dios nos ha llamado a que cada persona crea, que se arrepienta y ponga su confianza en Jesús. Entonces, ellos en cierta manera se sentían muy orgullosos de su legado. Y claro, no era para menos, ¿no? O sea, decir, nuestro padre es Abraham. Pero realmente es ahí donde ellos estaban confundiéndose. Ellos pensaban que simplemente por descender de Abraham, eso en automático significaba de que ellos iban a obtener la salvación. Simplemente por la fe de Abraham. Entonces los beneficios espirituales de otras personas no se transfieren automáticamente a nosotros, así nada más. A veces pensamos de que es por la fe de otro que yo voy a llegar al cielo. Y nuestra reconciliación con Dios no depende de la fe de otra persona. Tu reconciliación con Dios es algo que debe de ocurrir entre tú y Dios personalmente.
Yo sé que hay personas que creen, hay personas que no están muy seguras, hay personas que van a la iglesia para acompañar a alguien, o estás aquí porque trajiste a tus hijos, tú quieres que tus hijos puedan conocer a Dios, puedan crecer en fe, pero a lo mejor tú no estás muy seguro. ¿Sabes qué? Es importante y lo mencionamos el domingo pasado. Dios solo tiene hijos, ¿ok? Y Dios quiere revelarse a tu vida y quiere tener una relación personal con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. No aplica este asunto de, pues estamos casados en, ¿cómo se llama? Cuando tienes los mismos privilegios. ¿Cuál es la palabra? Se me fue. Sociedad conyugal, ¿no? O sea, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Con la fe no pasa lo mismo, ¿ok? Con la salvación. O sea, la fe de tu esposa es la fe de tu esposa. Tú debes de tener tu propia fe en Jesús. No te vas a salvar por la fe de tu esposa, ¿ok? O no vas a llegar al cielo por la fe de tu marido. O no vas a entrar al cielo por la fe de tus padres. Vamos a entrar al cielo y somos reconciliados con Dios por tu confianza personal en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces, ellos veían, no, nuestro padre Abraham, ¿no? Pero ¿sabes qué? Más importante que tus antepasados es quién eres tú hoy. O sea, lo que ellos hicieron, y si tienes padres o abuelos o bisabuelos que fueron creyentes y que hicieron grandes cosas, qué padre, o sea, tenemos un ejemplo para mirar. Pero eso no significa necesariamente y automáticamente de que por quizás haber nacido en una cuna cristiana, eso te hace salvo en automático. Esta gente tenía esa manera de pensar. Entonces, mi herencia espiritual no garantiza necesariamente que yo tenga una fe real. Por eso necesitas hoy examinarte. Si tú personalmente has venido a esa fe salvadora en Jesucristo, ¿no? Y si no es así, hoy Dios te da una oportunidad para poner tu fe y tu confianza en Jesús. Lo segundo importante que vemos en esta historia es que la fe verdadera debe ser validada o es validada por frutos. Una fe verdadera es validada por frutos. Fíjate la segunda parte del verso 39. Dice, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí. Entonces Jesús le está diciendo, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, que provienen de esta familia de la fe, pero realmente cuando veo sus vidas, no veo el fruto de Abraham en sus vidas. No tienen ni la fe ni las obras de Abraham. Entonces, ¿por qué están presumiendo que son como linaje de Abraham si no tienen ni la fe de Abraham ni las obras de Abraham? Es lo mismo para nosotros. O sea, es cómo está tu fe y cómo están tus frutos, los frutos en tu vida. No me digas de tu esposa, no me digas de tu esposo, no me digas de tus hijos, de tus papás. Es tú, yo. ¿Cómo está mi fe y cómo están las obras? Algo importante, tú y yo no somos salvos por nuestras obras, ¿ok? Pero nuestras obras son una evidencia de una fe verdadera, de una fe genuina. Cuando hay una conversión verdadera, cuando hay una conversión genuina a Dios, las obras le siguen. Mas nuestras obras no son para ganarnos la salvación, son una evidencia de la salvación. Entonces Jesús les dice, ustedes dicen mucho que son descendientes, pero sus obras dicen lo contrario, ¿no? Yo puedo decir soy cristiano, pero ¿qué dicen mis obras? ¿Qué dicen los frutos en mi vida? ¿Hay evidencia? O sea, si yo estuviese en un tribunal, ¿habrían evidencias suficientes para condenarme como cristiano? Para decir, no, evidentemente su vida es la vida de un creyente, ¿no? Por lo que vemos en él. Mira, acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Retrocede ahí el libro anterior a Juan. Lucas capítulo 3.
versos 7 y 8. Lucas 3, 7 y 8. Es la predicación de Juan el Bautista, ¿no? El primer hippie de la Biblia. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Chécate el mensaje suavecito, ¿verdad? Y era gente que se venía a bautizar. No, esto no lo vamos a hacer, no se preocupen. En 2 semanas más no voy a decir estas cosas, ¿ok? Pero eran los que venían a bautizarse. Dice, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, ¿qué dice ahí? Frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, ¿tenemos a quién? A Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Te das cuenta? O sea, nada de querer dar un mensaje amigable para que la gente no se vaya a espantar, ni... No, así, ¡pum! ¿No? Por eso Juan el Bautista era como único. Entonces, esta es la verdad. No es tu linaje, es cuáles son tus frutos, ¿no? O sea, en tu vida, en mi vida, hay frutos lo suficientemente como para decir, sí, de verdad es una persona que es un creyente, por los frutos que hay en su vida. Ahora, ojo, la Biblia no está diciendo que somos perfectos y que ya nunca más vamos a pecar. La Biblia no está hablando de eso. Pero cuando Jesús está actuando en la vida de una persona, esa vida está siendo transformada. Y hay evidencia. O sea, créeme que Jesús no llega a un lugar y deja el lugar sin evidencia de que estuvo ahí. Siempre un lugar donde está Jesús cambia. Entonces aquí ellos presumían, y Juan el Bautista lo sabía. Ustedes se llenan la boca diciendo que nuestro padre es Abraham, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces cuando alguien realmente dice, ay, me siento tan mal, o sea, hice algo malo, ok, no solamente el sentimiento de me siento mal por lo que hice, hay frutos de que de verdad ha habido un arrepentimiento, un cambio. Dice, tenemos que dar frutos de arrepentimiento, tenemos que girar en 180 grados, tenemos que abandonar el pecado y tenemos que ir hacia Dios. Yo puedo sentirme mal, eso es remordimiento, pero remordimiento es diferente a arrepentimiento. Remordimiento es sentirme mal por lo que hice sin necesariamente cambiar. Arrepentimiento es me siento mal porque ofendí a Dios, pero abandono mi pecado y vengo hacia Él. Y Juan el Bautista dice, eso es lo que tienen que hacer. No es escudarse en la fe de Abraham. La fe de Abraham no les va a alcanzar a ustedes. O sea, cada quien tiene que arrepentirse, poner su fe en Jesús y dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces la evidencia de una fe genuina es una vida transformada. La evidencia de una fe genuina es eso, es una vida transformada. No una vida otra vez sin pecado, sin equivocarse, o una vida 100% perfecta, sino una vida que ha sido transformada y que cambió en el momento en que conociste a Jesús. Sí, hay muchísimas cosas que Dios está cambiando, hay cosas que Dios te va a sacar así, de un día para otro, y hay otras cosas que va a ser un proceso de transformación en tu vida y en la mía. Pero algo sucedió y algo está sucediendo, hay evidencias. Ahora, acompáñame al libro de Romanos, de Juan hacia tu derecha está Hechos, después está el libro de Romanos. Romanos capítulo 4, verso 9 al 11. Romanos 4, verso 9 al 11. Aquí el capítulo 4, Pablo usa a Abraham como el ejemplo de la fe verdadera, de la fe que nos hace estar justos ante los ojos de Dios. Lo puedes leer después completo en tu casa, pero fíjate lo que Pablo dice de Abraham.
a partir del verso 9, dice, es pues esta bienaventuranza, ¿cuál? La de ser declarados justos por la fe. ¿Solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, la fe fue la que hizo que Dios lo declarara como justo ante él. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Parece un trabalenguas, ¿ok? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, o sea, a nosotros, la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pablo habla de lo mismo. Es esta idea de como que yo soy salvo simplemente por ser un descendiente de Abraham. Yo soy salvo simplemente por ser un judío. O sea, no tengo que hacer nada. Es como en automático. Y ellos se sentían muy orgullosos de la circuncisión. Pero aquí Pablo les dice que realmente fue la fe y no la circuncisión la que hizo que Abraham fuese declarado justo ante los ojos de Dios. Fue muchísimos años antes de la circuncisión. La justicia de Abraham fue muchísimos años antes de la ley de Moisés también. Entonces, es la fe. Yo puedo decir, o ellos decían, somos descendientes de Abraham, pero no tenían la fe que tenía Abraham. No tenían las obras que tenía Abraham. Acompáñame a Gálatas, sigue avanzando o adelantándote hacia tu derecha. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, verso 6 al 9. Gálatas 3, 6 al 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. No nada más porque es mi antepasado, es los que tienen la fe. Son los hijos de Abraham. Y la escritura, verso 8, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, los que no son judíos, como nosotros, dio de antemano la buena nueva, o sea, el evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ok, baja tantito al verso 29 de ese mismo capítulo. Dice, y si vosotros sois ¿de quién? De Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. De Cristo estáis, y herederos según la promesa. Entonces no basta decir, no, pues yo soy descendiente de X persona, o ellos como decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Dice, eso no les sirve de nada. Si son de la fe de Abraham, si creen en Jesús, son realmente los descendientes de Abraham. Entonces, una vida cambiada es consecuencia de una permanencia en Jesús. La pregunta es, en mi vida, en tu vida, ¿hay frutos, hay evidencias de que efectivamente Jesús está presente en tu vida? Necesitamos examinarnos. Volviendo a Juan 8, es interesante la respuesta, ¿no? Así como que un poco a la defensiva, quizás, verso 41. Dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Probablemente es esta idea que constantemente en ciertas partes del evangelio estos religiosos le tiraban a Jesús. Y ellos cuestionaban o a veces como que ponían en duda la legitimidad de Jesús como hijo. Como que él había sido hijo ilegítimo de María, ¿no? Nació fuera del matrimonio. Pues María quedó embarazada y los judíos sabían contar y calculaban los meses, ¿no? Y como que no cuadran los números. Y siempre a lo largo del ministerio de Jesús hubo como este rumor.
que se propagó después, los siglos que venían después, porque estas personas lo propagaron, de que Jesús había nacido, y hay historias de que María se involucró con un soldado romano y que Jesús, o sea, así, ¿no? Entonces Jesús los está confrontando y ellos dicen, no, es que nosotros sí, nosotros no somos hijos de fornicación, quién sabe quién tú, ¿no? Así como que nosotros sí estamos seguros, o sea, así a la defensiva. Fíjate el verso 42. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ok, entonces, ¿están listos para la prueba de paternidad? Prueba de paternidad número 1 es ama a Jesús. Un hijo de Dios ama a Jesús. ¿Ok? Ama a Jesús. El amor es básico. Es como, por ejemplo, cuando alguien muestra amor para con mi hijo, está mostrando amor para conmigo como papá. O sea, va a ser muy difícil que podamos ser amigos si mi hijo te cae mal. Perdón. O sea, el padre, o sea, si él quiere tener algún tipo de relación contigo, tienes que amar a su hijo, ¿no? Entonces, un hijo de verdad de Dios ama a Jesús. Esa es la evidencia de paternidad número 1. ¿Y por qué es importante? Porque hoy está esta idea que tú le dices a la gente y te dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado eso? No, es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Y quizás podríamos decir somos hijos en el sentido en que Él es nuestro creador, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, eso se llama universalismo. Es esta idea que todos somos hijos y que finalmente todos vamos a lograrla y que todo el mundo va a ser salvo y que finalmente todo el mundo va a llegar al cielo en algún momento. Esa es una herejía, la Biblia no dice eso. Entonces yo debo de examinarme, tú debes de examinarte, y esta es la prueba número 1, es ¿amas a Jesús o no? ¿Realmente tienes un amor profundo por el Señor o no? Mira, vamos al final del capítulo del Evangelio de Juan, de este libro, el capítulo 21. Jesús pone en aprietos a nuestro buen amigo Pedro. Juan capítulo 21, en el verso 15, esto es después de la resurrección, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, bueno, ¿por qué tantas veces, no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La pregunta de si amas a Jesús o no es importantísima. Es importante para Jesús. Es lo que le pregunta a Pedro. ¿Te das cuenta que a veces o tenemos este concepto de que cristianismo es esto solamente algo religioso, una liturgia o formas, pero realmente se trata de amar a Dios, amar a Jesús? Mi pregunta para ti hoy es, ¿amas a Jesús o no? Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y después de cada pregunta le dice, haz esto. ¿Qué quiere decir eso? De que un amor genuino por Jesús también significa obediencia a Jesús. Significa hacer algo. El amor siempre se demuestra, pero comienza con amor. Amor es la motivación. Muchísimos años después,
En 1 Pedro 1:8, Pedro dice lo siguiente. 1 Pedro 1:8, a quien amáis, hablando de Jesús, sin haberle visto. Le está hablando a todos esos creyentes que no conocieron a Jesús personalmente. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro quedó marcado con esa pregunta que Jesús le dijo, ¿me amas o no? Y es la misma pregunta que Jesús te hace hoy. Es, ¿me amas? Eso se trata. Un hijo de Dios verdadero ama a Jesús. No puede decir yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Eso no es un hijo de Dios. Esa es la prueba de paternidad número 1. La número 2, verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. También el verso 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Cuál es la segunda prueba de paternidad? Un hijo de Dios escucha a Jesús. Un hijo de Dios escucha a Jesús. Eso quiere decir de que un hijo de Dios, de verdad, entiende las verdades espirituales. Un hijo de Dios entiende las verdades espirituales. Fíjate lo que Jesús les dice adelantito. El mismo capítulo 8, pero en el verso 37, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, y da la razón por qué hacen eso. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, un hijo de Dios verdadero va a escuchar a Jesús. Va a comprender las verdades espirituales de Dios. Aquí el problema no es un problema de capacidad intelectual, ¿ok? El evangelio lo puede entender un niño. De hecho, tus hijos, si tienes hijos acá, están en este momento entendiendo y se les está enseñando el evangelio, la palabra de Dios. Un niño lo puede comprender. Entonces no es un asunto de que tenemos que desarrollar nuestro cerebro y que es un asunto intelectual. Pero la palabra de Dios no es un libro cualquiera, es un libro espiritual. Y debo de discernirlo, debo de comprenderlo también espiritualmente. ¿Te ha pasado eso de que a veces le estás hablando a alguien y no entiende nada de lo que le estás diciendo? Dices, o sea, ¿por qué no puede ver? ¿Sabes por qué no puede ver? Porque no es un hijo de Dios. Por eso no puede comprender lo que le estás diciendo. La Biblia dice que tienen un velo. Mira, acompáñame. La Biblia nos da la explicación de por qué es eso. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Pablo nos explica qué es lo que sucede. ¿Por qué la gente no puede entender lo que Jesús está diciendo acá? 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Aquí Pablo está haciendo la diferencia, el contraste entre el hombre natural, o sea, el que no es creyente, y el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo. Pero fíjate lo que dice en el 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú le estás hablando a alguien y dices, no entiendo nada. O como le pasaba a Jesús cuando habló con la mujer samaritana, Jesús le estaba hablando de cosas espirituales y la mujer samaritana estaba en el plano material, físico. Jesús le habla a Nicodemo, le está hablando de verdades espirituales. ¿Y dónde se quedó Nicodemo? El plano, tengo que volver al vientre de mi mamá, porque no discernían espiritualmente las cosas. Ese es el problema. No es una capacidad o incapacidad intelectual, es un problema espiritual. ¿Por qué? Mira, ahora, 2 Corintios, la carta siguiente. 2 Corintios capítulo 4, verso 3 al 6. 2 Corintios 4, verso 3 al 6. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice ahí? Cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El problema es ese. No pueden percibir las cosas. Un hijo de Dios puede percibir las verdades espirituales. Ahora, en la Biblia hay verdades que son más complejas que otras. Pedro dice, el hermano Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. No significa que cuando naces de nuevo ya lees una vez la Biblia y ya la agarraste. Nuestro cerebro, nuestra mente sigue estando afectada por el pecado. No tenemos la misma mente que tenía Adán. O sea, el pecado manchó también nuestra capacidad intelectual. Pero vamos comprendiendo, ¿ves? Vamos discerniendo las verdades espirituales. Y un hijo de Dios puede entender las verdades de Dios. Ahora, la pregunta que tendría que surgir es, ¿por qué no pueden escuchar? Y si ustedes no escuchan, ¿por qué ellos no alcanzan a percibir? Jesús da la razón por la cual la gente no quiere escuchar o no quiere recibir. Vamos a Mateo. Y esto es importante. Mateo 13. Mateo 13, verso 14 y 15. Son palabras de Jesús. Y dice, verso 13, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y aquí Jesús da la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque el corazón de este pueblo, ¿qué dice ahí? Se ha engrosado. El problema que tenemos todos, o que teníamos, o que quizás tienes ahora, es un problema del corazón. No es porque no logras entender, es un problema porque has endurecido tu corazón en contra de Dios. No es ese es el problema, es un corazón engrosado, es colesterol espiritual, es sordera espiritual. Entonces mi corazón es el problema y me resisto y no quiero creer, es incredulidad. Checa la historia Jesús le está hablando a esta gente y ellos han decidido en su necedad, en su terquedad, permanecer en la incredulidad. No es porque Jesús no les ha hablado, no es porque Jesús no ha hecho milagros. Jesús les ha hablado, Jesús ha hecho milagros, pero ellos han decidido mantenerse en una terca incredulidad. Entonces, ese es el problema. La pregunta, ¿por qué no oyen? ¿Por qué no escuchan? Es un problema de corazón duro. Simplemente eso. Entonces, necesitamos pensar. Ahora, Jesús, volviendo ahí a Juan, dice, verso 42, dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
Verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Te imaginas cómo eso sonó en sus oídos? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Chécate eso. Aquí hay algo muy importante. Jesús nos clarifica esta verdad. Satanás es una persona real. ¿Ok? Satanás no es un concepto, no es algo como que abstracto. Satanás es una persona real. ¿Ok? Es real, existe. Y aquí Jesús nos define los dos bandos. O sea, o soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. No hay una tercera opción. Entonces hoy necesitas identificarte en qué grupo estás. Entonces Satanás o el diablo es esta idea del adversario. Es una persona que existe. Ahora, algo importante, el diablo no es la contraparte a Dios, ¿ok? El diablo es la contraparte quizás al arcángel Miguel, pero no es la contraparte a Dios. Dios no tiene contraparte. Satanás es simplemente un ángel creado, pero caído, que es poderoso, pero no es como así como que la fuerza en el universo, ¿no? O sea, como que el equilibrio. Para nada. Pero es real. Y hoy en día, la gente dice, no, la Biblia está hablando y está usando un nombre para tratar de hacer un concepto del origen del mal, pero realmente no existe. Es una persona, tiene una personalidad. Es real. Y es homicida, dice, desde el principio. ¿Qué habrá querido decir Jesús con que es un homicida desde el principio? No sabemos, pero si remontamos a la historia del hombre, Satanás es el responsable de la primera muerte del hombre. O sea, Satanás engañó al hombre y el hombre murió. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en los versículos previos? Van a perecer en sus pecados. Satanás engañó a Adán, lo engañó a Eva. Adán desobedeció. Y él fue el causante de la muerte en nuestra historia. Yo creo que por eso Jesús dice, Él es homicida desde el inicio. Y ¿sabes qué? Él sigue siendo un homicida. No es que dice que Él fue homicida en el inicio, sino desde el inicio. O sea, desde ese momento, el diablo sigue siendo un homicida hasta el día de hoy. ¿Cómo lo es? Él es un homicida cuando te dice, mijo, inyéctate esa droga. Quiere matarte. No está jugando contigo, no quiere que la pases bien, quiere que te mueras. El diablo es un asesino cuando te pone la idea de engañar a tu esposa. Quiere que tu matrimonio muera. O sea, no es el tipo buena onda, el típico con los cachitos rojos. Lo absoluto, eso es una caricatura. O sea, el diablo nos odia. ¿Ok? No es el tipo buena onda que te ofrece lo que Jesús no te quiere dar y que te está como que privando de lo bueno. Él quiere ver tu vida y mi vida destruida. Es un homicida. O sea, estos asesinos seriales, ¿has visto estas series en Netflix y todo? Dices, qué tremendo lo que un hombre puede llegar a hacer. Créeme que ninguno de nosotros querría estar cerca de una persona así. Así peor es el diablo. Él realmente quiere verte muerto sin Dios. Entonces no podemos andar jugando. No podemos andar jugando. Entonces es muy, muy real. Cayó de donde estaba porque Jesús dice aquí, Él no permaneció en la verdad. Él cayó de un lugar de privilegio. Y le dice, ustedes son hijos del diablo. ¿No? ¿A quién se los dice? ¿Al peor de los pecadores? A gente que era religiosa, gente que era moral. Pero gente que siendo religiosa y moral había decidido no creer en Jesús. Entonces tenemos que pensar,
¿dónde estamos nosotros? Hay nada más dos familias, hijos de Dios o hijos del diablo. Entonces, pues dice, no, yo soy hijo de Dios, ¿seguro? Tienes que hacerte el test del ADN. ¿Estas cosas son una evidencia en tu vida o en mi vida o no? Prueba de paternidad 3, verso 44. Dice ahí, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Ok? Aquí, ¿qué es la importancia aquí? Mis obras, tus obras reflejan de quién eres hijo. ¿Ok? Mis obras, tus obras reflejan de quién somos hijo. Las características de un papá se ven reflejadas en la vida de sus hijos. Tus hijos se parecen a ti, ¿okay? Se parecen físicamente y cuando están creciendo se parecen también en las cosas que dicen, en las cosas que hacen, en las cosas que les gustan. Tú vas influyendo en su vida. Él se parece a ti porque nació de ti, pero también porque aprende de ti. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir de que mis obras reflejan de quién soy hijo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. El papá tiene un deseo, ¿qué hace el hijo? Lo obedece. Satanás es un homicida, quiere ver a Jesús muerto. ¿Qué hacen ellos como hijos obedientes? Quieren matarlo. ¿Entendemos la conexión? Entonces la obediencia es una señal de que realmente yo soy un hijo de Dios. La obediencia no es para llegar a ser un hijo, sino es una evidencia de que soy un hijo. Un hijo que ama a su papá, quiere honrarle, quiere obedecerle de corazón y de amor. Así también un hijo de Dios se ve reflejado en su vida que se parece a su papá. O sea, yo veo los hijos de varios aquí y están igualitos a ustedes. Digo, no los conozco quizás personalmente, pero físicamente dice, o sea, no niega la cruz de su parroquia. Están igualitos. Y así nosotros también, cuando somos hijos de Dios, ¿a quién nos vamos a parecer? Los deseos de quién vamos a querer hacer. Los deseos de nuestro Padre. Romanos 8:29, ahí dice que el propósito de Dios es que tú y yo seamos conformados a la imagen de quién? De Jesús. Que nos parezcamos más a Jesús. Entonces, prueba de paternidad número 3 es un hijo de Dios refleja a Jesús en lo que hace. Demuestra con lo que hace que es un hijo de Dios. Prueba de paternidad número 4, versos 45 y 46. A mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? La prueba de paternidad número 4 es cree en Jesús. Un hijo de Dios cree en Jesús. Mi confianza en Jesús revela que soy un hijo de Dios. Mi confianza en Jesús revela que soy un hijo de Dios. Por el contrario, como Jesús los pone aquí a ellos, mi rechazo de Jesús revela que soy hijo de quién entonces. No quieren decir, ¿verdad? Mi rechazo a Jesús, no creer en Jesús, significa que tú y yo, si no hago eso, soy un hijo del diablo. Esa es la verdad. O sea, ya no suena divertido, ¿verdad? O sea, pasar de Abraham a del diablo hay una gran distancia. Pero era la realidad. Era la realidad. Entonces, un hijo de Dios va a creer en Jesús. No puedo decir, yo creo en Dios, este concepto tan de este siglo es, yo creo en Dios. ¿En cuál Dios? En uno que tú creaste. Es un Dios de acuerdo a tu imagen, a tus ideas. Pero el Dios real es el Dios que se reveló y se reveló en la persona de su Hijo, en Jesús. Entonces, ¿crees en Jesús o no? Eso no, pues yo estoy al medio. No, es que no hay término medio. Matías no es medio hijo mío.
O sea, es mi hijo, ¿no? Y cuando yo hablo con mis modismos chilenos y mis palabras, él me entiende. A lo mejor tú no, porque no eres mi hijo, claro. Pero cuando yo digo algo y lo digo de una manera y uso ciertas palabras, Matías sabe muy bien lo que yo estoy diciendo. Él también, cuando ve una ceja más alzada que la otra, sabe lo que le estoy diciendo. Él comprende mi lenguaje porque es mi hijo. Y la prueba de paternidad número 5 está en el verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Un hijo de Dios le pertenece a Dios. Y si ustedes no hacen esto, porque finalmente ustedes no son de Dios, no le pertenecen a Él. Somos de Dios. ¿Por qué somos de Dios? Porque hemos confiado y hemos creído en su Hijo Jesucristo. Por eso somos de Dios. Y con esto termino. Mira, vamos a Primera de Juan, al final casi de tu Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 al 6. Primera de Juan 4, 2 al 6. Juan escribe y dice, Primera de Juan 4, 2 al 6, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros, ¿qué dice ahí? Sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esto es como una evidencia, pero también es una seguridad. Es que cuando tú pones tu fe y tu confianza en Jesús, tú le perteneces a Dios ahora. Y todo lo que eso significa, amor, seguridad, confianza. O sea, piensa en esto, le perteneces a Él. Eso significa que tu vida, mi vida, ya no me pertenece a mí. Soy de Él, ¿no? Y como Él es mi padre y como Él es mi papá, yo puedo vivir una vida confiada, segura, no exenta de problemas, pero sí una vida segura y confiada porque mi vida le pertenece a Él. Yo no sé si en esta vida terrenal tu papá ha sido un buen papá, ¿ok? No compares tu relación con Dios con la relación que tú tienes con tu papá terrenal. Eso es lo peor que puedes hacer. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, tú le perteneces a Él. Él no te va a abandonar. ¿Ok? Él no te va a abandonar. Le perteneces a Él. Y ahí estás seguro. Hoy en día, muchos de los problemas que tenemos, muchos de los problemas que tienen los jóvenes, es un problema de identidad. No saben dónde están parados o no sabemos dónde estamos parados. Queremos encajar en un lugar, tenemos problemas porque a veces no somos aceptados por otros. Pero piensa en esto. Tu identidad está en quién eres en Dios, quién eres en Jesús. Le perteneces a Él. Si tú has puesto tu confianza en Jesús, eres su hijo. Él es tu papá. ¿Te das cuenta la importancia de paternidad? Significa amor. Es lo primero que vimos. Un hijo de verdad ama a Jesús. Hay una relación. Entonces, mi pregunta para ti hoy para terminar es, ¿de quién eres hijo? Viendo estas 5 cosas, necesitas examinar tu vida y decir, a ver, ¿soy hijo de Dios?
Es que voy a la iglesia. No me estás respondiendo a la pregunta. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios o de quién eres hijo? Ahora, si no eres hijo, Juan 1, verso 12 al 13, ¿cómo llego a ser hijo? Dice Juan 1, verso 12 y 13, a los 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Cristo Jesús, les dio potestad o derecho de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, si tú hoy has pensado en estas cosas y dices, no, o sea, ninguna de estas es una realidad en mi vida, pues ya identificaste de quién eres hijo. Ahora, Dios te quiere dar la bienvenida y te está invitando a su familia. Puedes cambiarte de familia, aquí sí. Y debieses de cambiarte de familia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que Jesús dice acá, lo que Juan escribe en el capítulo 1, es creer. Pero la palabra creer siempre en el Evangelio de Juan implica una confianza que se demuestra en una obediencia, en una manera de vivir. No nada más es oír, no nada más sí creo que existe, ¿es eso una experiencia en mi vida o no? He puesto mi fe y mi confianza en Jesús. Si no has llegado a ese punto, si todavía no lo has hecho, no eres un hijo de Dios. Y lamento mucho desilusionarte. Si estas cosas no están presentes en tu vida, no eres un hijo de Dios. Puedes serlo. Arrepiéntete hoy. Abandona tu pecado. Ven a Jesús, cree en Él. Esa es la puerta de entrada a la salvación. Creer, rendir tu vida, arrepentirte y venir a Cristo. Y Él te da la bienvenida a su familia. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Esa es mi pregunta para ti.